parece? Mario Olmedo, magíster en educación, doctor en educación, escritor, columnista, muy reconocido y alguien que de educación la maneja al dedillo. ¿Cómo estás, Mario? Mucho gusto. Pero un gusto verdaderamente estar acá y convocado por el tema que evidentemente es un desafío en este tiempo. Totalmente. Y también está con nosotros Antonio Prieto, que es Antonio Heraldo Prieto, profesor de historia. Fue mi profesor en Introducción a la Historia en la Universidad Nacional de Formosa. Me acuerdo esas largas siestas a las 2 de la tarde cuando teníamos que tratar de concentrarnos, pero él hacía hasta lo imposible para que, a pesar de lo amuchados que estábamos con los calores de Formosa, prestáramos atención a la historia, que es algo tan importante. Él es ex rector de la Universidad Nacional de Formosa, ex rector del Instituto de Formación Docente de aquí, de la ciudad de Formosa también. Antonio, un placer inmenso que estés esta noche con nosotros. Gracias por venir. Igualmente, muchas gracias por la invitación y bueno, estamos Estamos dispuestos a todos, escuchar. estamos todos muy preocupados por, en principio, este oído sordo que hace el gobierno nacional a un reclamo social de toda la Argentina en defensa de las universidades públicas, de la universidad libre, gratuita, laica y de calidad, ¿no? No importa el sector político, llegaron a un acuerdo en el Congreso, se votó la ley de financiamiento, pero el presidente dice no, el déficit cero no se negocia, veto. Pero no hace caso a la demanda social, Mario. En realidad sí, a mí me dejó en un laberinto. Esta decisión realmente me dejó en un laberinto porque comienzo a hacer los interrogantes de hacia dónde vamos respecto de esta política de no apoyar la política universitaria en materia de presupuesto. La educación pública y primordialmente la universidad pública constituye una palanca históricamente valiosa. Bueno, esto sabe mucho más Antonio que yo, ¿verdad? Pero la posibilidad de la igualdad de oportunidades y la posibilidad de coronar el esfuerzo de la educación desde la primaria, extendida en todo el país, la secundaria hoy obligatoria, cierra en un círculo perfecto y virtuoso para nuestros hijos y nietos, que sean cuales fueran los lugares donde vivan, puedan llegar a la universidad como Antonio y yo hemos llegado. Uno se pregunta, ¿qué se busca con esto? ¿Será que si la cuestión es realmente insuficiencia presupuestaria, o como dice el presidente, no hay plata, que ya es dudoso porque, en fin, pero aceptemos en principio. Si uno tiene pocos recursos y muchas necesidades en la casa, se establecen prioridades. Por supuesto. Y lo último que un padre sensato hará, no importa las insuficiencias que tiene, es cortar los estudios de los hijos que andan bien. No se resigna la educación. Exactamente. Entonces, si ahora, por ejemplo, nos insiste con eso de que la caja no alcanza y que va a ser la universidad la variable de ajuste, uno comienza a interrogarse, ¿qué pasa? Lo peor que se puede hacer es la cuestión, por ejemplo, del arancelamiento, que es un sesgo discriminatorio que parten las aguas en la universidad entre los que pueden pagar y los que no pueden pagar. Una tarjeta de portación muy dramática para la gente que dice, yo no puedo pagar pero quiero estudiar. Claro. Y el que paga dice, yo pago y exijo. Entonces son invitaciones a las asimetrías que ya las conocemos, las hemos vivido. Y ataca además de fondo al principio que es la educación pública argentina. Los premios Nobel que tiene la historia argentina, ¿verdad? Son premios Nobel nacidos al calor de la escuela pública. Por supuesto. Y entonces esas cosas duelen. Por eso digo, yo por lo menos estoy en un laberinto.
tocar la educación pública como variable de ajuste en el presupuesto me parece muy grave y anticipa incluso caminos muy tortuosos en consecuencia si este camino persiste. Yo espero que no. Espero que la adolescencia política que tenemos con este presidente, ¿verdad?, sea realmente una adolescencia que dé lugar desde los caprichos a nuevos caminos. Antonio, vos fuiste egresado de la universidad pública, trabajaste en la universidad pública, viste cómo nació la Universidad Nacional de Formosa con tanto sacrificio, con tanta demanda social. Hoy, curiosamente, la Universidad Nacional de Formosa fue la única que no adhirió a esta marcha federal en favor del presupuesto de la universidad. Me imagino que eso te habrá dolido hasta la fibra más íntima, ¿no? Sí, es consecuencia de la crisis que vivió la UNAF, creo que todavía vive de alguna manera, desde el año 21, creo, 22, así, de una división muy tajante en la comunidad universitaria, donde quedaron alineados dos sectores, ¿no? Y un sector está alineado explícitamente con el gobierno actual. Entonces, esa es la causa de que se ha retirado de este conflicto, ¿no? Yo creo que la universidad está pasando el conflicto y el peligro más grave de su historia desde que hay universidad en Argentina. Podemos decir los 200 años de la Universidad de Buenos Aires o los 400 si queremos remontarnos a Córdoba, claro, ¿no? Nunca la universidad sufrió tanto el peligro en su propia existencia como la que está pasando ahora, ni siquiera en las dictaduras militares. Por las dictaduras militares entraban a la universidad, desmantelaban equipos de profesores por cuestiones ideológicas, pero se mantenía la estructura, se mantenía el financiamiento, claro, etc. Había variantes, por ejemplo, la última dictadura estableció aranceles que no eran mucho, eran muy casi simbólicos. Lo que sí hubo mucha persecución ideológica, expulsión de profesores, etcétera, y profesores, algunos casos de desaparecidos. Pero como que es una política, es profeso de suprimir la universidad, nunca se ha... Ni siquiera Menem se animó tanto, ¿eh? ¿Cómo? Ni siquiera Nadie Menem se animó tanto, claro. Tanto. Pero está dentro del concepto de país, del modelo de país que el gobierno quiere implantar, que tiene unas variantes, digamos, porque el modelo anarcocapitalista que pregona el presidente solamente le pregona a él, porque nadie no hay país en el no hay. Puede creer que después el Estado tiene 10.000 años más o menos en la historia humana. O sea, desde el Neolítico, por allá más o menos, que empezaron las comunidades, siempre fue necesario un germen de Estado, claro, una autoridad. O sea que nadie se le ocurre destruir al Estado en una sociedad encima tan compleja como la sociedad moderna. Nadie sensatamente, solamente al presidente se le ocurre esto. Esto es un experimento, parece, ¿no? Un experimento social que hacen con atrás del presidente están los sectores poderosos económicos que les conviene lo que está haciendo. Y lo que está haciendo son dos cosas. Destruir el Estado, achicar el Estado lo más posible, y desregular totalmente la economía. Y eso es el proyecto viejo de los gobiernos oligárquicos, digamos así, el proyecto de Martínez de Hoz, de la dictadura del 76, 83, el proyecto generalmente de las minorías, etcétera. Y dentro de ese contexto hay que ubicar que la educación pública es una molestia para algunos sectores y claramente para el presidente. El Estado no se tiene que ocupar de la educación, ni de la salud, ni de prácticamente nada, ni del arte, ni de la cultura, ni de la ciencia, la investigación. Para eso son los sectores privados y el mercado. Entonces la universidad molesta, y más una universidad muy poblada, porque hoy tenemos más de 1,5 millones de alumnos,
tenemos 61 universidades. Ah, no, pero el En todo el Congreso país. crea universidades Sí, por una cuestión política en todo el claro, país. claro. Es como que es un gasto Molesta. al pedo. Y la universidad facilita el ascenso social, facilita la crítica, esto es lo más Es lo que no le importante. gusta. Es lo que es más importante. Entonces, está dentro de este contexto. Por eso se aferra, por eso ningún político mínimamente responsable, razonable, frente a una manifestación como la de ayer, dice Va a por lo ser menos, bueno, oídos vamos a tratar sordos. de disimular, de dejar para más adelante, de qué sé yo, de buscar otro camino. No, directamente veta, o sea, desafía a toda todo el pueblo que estuvo volcado en las Y calles. trata de establecer un discurso estableciendo que la marcha fue de sectores políticos que pretenden derrocar al gobierno Claro, y no es que estuvieron estudiantes y toda la sociedad argentina en su conjunto apoyando a la educación, ¿no? claro. Manifestaciones Digo, con control remoto, con servicio de inteligencia adentro. claro. Más o menos. No, este es un relato que creo que no lo cree nadie. Exacto. Pero digo, para entender esto, y pues la gente lo que tiene que entender es que acá no es un problema del sueldo de los profesores, si bien es un problema, no es un problema de las becas dejadas, no es el problema de los servicios. En estos días escuchamos los servicios que presta la universidad, deportes, comedores, bibliotecas, investigaciones. Hay un programa, no sé si puedo decir Sí, sí, sí. el canal, No hay problema. es un canal por C5N, Ujú. el programa los sábados a mediodía, del conocimiento creo que se llaman. Bueno, ahí van a ver, porque desfilan las universidades, van a ver las cosas, pero maravillosas que hacen. Esto no quiere decir que no haya que corregir cosas, que no haya cosas Que mejorar, obviamente. Yo personalmente soy partidario del voto directo y lo traté de hacer discutir Para los en órganos en mi gestión. de O sea, no, gobierno que todo el mundo dentro de la vote universidad. en forma Claro. como en una sociedad de acciones. El voto se llama voto directo, proporcional y ponderado. O sea, los estudiantes no tienen el mismo nivel de voto que los docentes. Claro. Yo coincido que los docentes tienen que gobernar la universidad, pero con participación activa y con voz y voto de los estudiantes, pero no mayoría de los estudiantes. Porque además a los estudiantes no les interesa, los estudiantes quieren ir a estudiar, Claro. ¿no? Hay algunos que por ahí discuten. Eso fue cuando se discutió la primera ley de educación, cuando se discutía la ley de educación superior, donde algunos sectores querían que estén igualados los claustros docentes, estudiantes, etcétera. Yo creo que es importante asegurar la participación estudiantil con voz y voto. Pero la educación tiene que estar en manos de los docentes con una cierta antigüedad y con ciertas condiciones que gobiernan la universidad, pero con los oídos abiertos y los ojos Por abiertos, supuesto. escuchando no solamente a los estudiantes, sino a los egresados y a la comunidad, ¿no? Mario, Entonces, una consulta también. Teniendo en cuenta algo que decías, ¿no? Que hay un gobierno caprichoso y que no le presta atención, o como decía también Antonio, que no tiene el oído puesto en el reclamo de la sociedad. ¿Por qué demoniza tanto a la educación, a las universidades, a la cultura, al arte, a la ciencia, a la técnica? ¿Por qué los demoniza tanto? ¿Será que se genera tanto miedo al semillero de nuestros cerebros en todas estas áreas? Linda pregunta. No sé si es posible una respuesta, pero yo anticipé algo en mi lectura de lo más bondadosa posible, la lectura sobre el modelo de gobierno que estamos teniendo. El presidente para mí está en su adolescencia política, ¿verdad? Es decir, esa teoría en la cual él monta su ideología, que es lo que Antonio explicó, el anarcoliberalismo, niega el valor del Estado, ¿verdad? Y entonces, y acá resulta que estamos peleando hace tiempo por un Estado presente. Claro. Entonces, en esa lucha, desmontar todo eso, desde una concepción adolescente utópica, ¿verdad? Pretender él meter ahora y decir,
basta de la complejidad de salud que tanto cuesta, basta de esa complejidad elefantiásica de la educación pública que tanto cuesta y que hay más de la mitad de los padres pueden pagar, etcétera, etcétera. ¿Verdad? Creo que él alimenta que esas cosas las puede construir y no se da cuenta que está tocando los cimientos de la nacionalidad. No se da cuenta que está tocando realmente la parte troncal de lo que es la movilidad social ascendente. No se da cuenta, por ejemplo, que cuando un maestro de primero o segundo grado comienza a abrirle las puertas del estímulo al chiquito talentoso, que a lo mejor poco habla o ni siquiera habla el castellano, pero se está mostrando con todos los talentos, esos talentos así tan precoces de los chicos, esa escuela, si atiende bien a esos chicos no tienen techo, pueden volar Claro. en talentosidad, en ingenio y en buena formación. Eso solamente la escuela pública la puede hacer. Incluso en la metáfora del guardapolvo blanco, la escuela siempre logró que se sentaren todas las pluralidades religiosas, todas las pluralidades económicas, se disimularan todas las asimetrías del tener y del poder ser, etcétera, etcétera. ¿Verdad? Todo eso la escuela es la que logró. Incluso la hermandad que se habla entre los adolescentes de la secundaria, ¿verdad? El compañero de curso es mucho más que el hermano en el tiempo. ¿Verdad? Entonces, todo ese tipo de socialización comprometida que la escuela pública logra es lo que instaló una Argentina igualitaria y pluralista en el mundo. Una Argentina que abre sus puertas al mundo desde el preámbulo mismo de la Constitución, pero ahora está mal visto que hermanos latinoamericanos vengan y estudien también, Antonio, en las universidades públicas que hay en todo el país, las carreras y en las universidades que son reconocidas a nivel latinoamericano en su conjunto. Nosotros estamos en una zona de frontera y sabemos muy bien de qué se trata, de que nuestros vecinos y con los que estamos hermanados con la historia y las raíces mismas vengan a estudiar a nuestra UNAF. Yo creo que tienen las élites dominantes, tienen una visión casi contable de toda la realidad, o sea, hacen cuenta cuánto se gasta y cuánto se gana. Entonces esa visión no es una visión de país. Un país es una comunidad de destino, una comunidad de historia, una comunidad de valores, de muchas cosas, que está por encima de el superávit, que está por encima del equilibrio fiscal. El equilibrio fiscal es una herramienta. ¿Quién dijo que un país desaparece porque no hay equilibrio fiscal? Por supuesto, nadie está planteando que tengamos un superávit, que tengamos un déficit eternamente, ¿no? Cuando hay déficit hay que tratar de corregirlo. Pero eso no se puede jugar toda la vida social de un país en torno solamente al equilibrio fiscal, que es una herramienta. Fíjense los países desarrollados cuánto déficit tienen. Eso no se sabe muy bien, pero Estados Unidos tiene un déficit impresionante. Francia, España, cualquiera tiene déficit. Y déficit, ¿por qué Estados Unidos? Por los gastos militares, por los gastos en guerra encima. Entonces, el Tratado de Marne de la Unión Europea establecía, esto que lo corrigieron después, hasta 3% del PBI, o sea, toleraba el déficit de los países. Entonces, no sé por qué tenemos que tener capricho de un día para otro encima, porque no el problema, si estuviéramos buscando despacito el déficit que tuvimos, que tampoco fue tan extraordinario. Algo progresivo. Por supuesto, el costo social sería mucho menos y sobre todo lo pagarían menos los que menos tienen, ¿no? Que es lo que está pasando. Pero ahora hasta el proyecto del presupuesto para el año que viene habla de eliminar el 6% del PBI para la educación. Entonces dice, no, es un gasto, no, pero eso es una inversión. Sí, son las cosas inconcebibles, ¿no? Porque, por ejemplo, yo creo que tenemos claro sobre qué lógica está montada la lógica del mercado y sobre qué lógica está montada la lógica de Estado, ¿verdad? La lógica de Estado habla de solidaridad, de ayuda mutua, de colaboración conjunta, de un nosotros que se hinche para adelante y que cada uno aporte lo que pueda, ¿verdad? Como en cualquier escuela o en cualquier familia de hijos numerosos se hace para seguir tirando.
La lógica de mercado es la lógica de la competencia, del darwinismo, del que más puede Del y sálvese del que quien menos pueda, puede. ¿no? Bueno, no se pueden mezclar estas lógicas. Sin embargo, ahora, por ejemplo, automáticamente pretende de la noche a la mañana. Todo este veto, por ejemplo, según dicen los entendidos, es el 0,14% del Ujú. PBI. ¿Verdad? O sea que en una discusión inclusive sensata, ¿verdad? Se puede decir, bueno, esa necesidad de la educación pública, si la educación pública necesita eso y promete realmente qué tienen que hacer con esa necesidad, ¿dónde podemos encontrar esto para salvar la cuestión? ¿Verdad? Creo que absolutamente es posible encontrar caminos de eso. Pero lo importante es porque es como en la familia. Hay algo urgente, alguien tiene que ser llevado al hospital. Sí, pero mañana tengo que trabajar. No, hay prioridades. Por Y la supuesto. familia lo mismo se sigue gestando y funcionando. Yo creo que acá estamos perdiendo el norte, ¿verdad?, de las lógicas a través de las cuales los pueblos realmente se van dinamizando. Y sorprende realmente todo esto, porque nos quedamos totalmente desubicados ante esta cuestión. Por ejemplo, el respaldo multitudinario de la educación pública ayer. Y a la noche, caprichosamente, El veto. nuestro adolescente presidente, por no decir otras cosas, ¿verdad?, veta, diciendo, vamos a ver quién puede más. Es decir, a mí no me importa, reclamen todo lo que quieran, yo hago lo que quiero. Como No se si puede la sostener. legitimidad del voto de la gente que lo puso en el cargo le hubiese dado una carta blanca para gobernar por decreto, en este caso por un veto, a espaldas de lo que los representantes del pueblo en el Congreso determinaron y sancionaron una ley. Pero además pasa esto. Si yo debo creer, antes de ayer salió una entrevista en uno de los periódicos de nuestra ciudad, la entrevista al vicerrector de la UNAF. Ah, sí, Y la el vi. vicerrector de la UNAF sostiene que como nunca la UNAF está recibiendo las partidas como corresponde del gobierno nacional nuevo, este anarco-libertario que aparece. Entonces uno dice, si las universidades estamos clamando por el veto, pero por debajo del escritorio aparecen apoyos que hace 3 meses no aparecían, no, hace más, o sea, no sé cuánto lleva el gobierno actual, 10 meses. 10 meses no aparecían, ¿verdad? Quiere decir que las prácticas de atención de los nosotros y de los otros, ¿verdad?, siguen tan campantes. Los argentinos de bien y los otros, ¿no? Porque cuando el presidente asumió dijo que venía para gobernar a los argentinos de bien, ¿no? Y a los que no lo votamos, estamos para el otro Exacto. lado. Ahora bien, si en la UNAS se está recibiendo realmente lo que esperaban recibir, ¿por qué no aparecen las medidas que tanto venimos peleando en la universidad? Como ser, por ejemplo, los concursos, los Claro. equipos de cátedras, las nuevas carreras, las carreras intermedias, las mayores opciones, las igualdades de oportunidades, las tutorías, los apoyos, en fin, todas aquellas medidas que hace tiempo venimos clamando que en la UNAF le entra agua. Claro, claro. Antonio, la historia es fundamental para aprender de nuestros errores, ¿no? No cometer, aunque nosotros vivimos, viste que tropezamos 2 veces con la misma piedra, somos cíclicos, pero bueno, vamos a pensar en que la historia nos sirve para aprender de nuestros errores y pensar en un futuro mejor. Ahora, ¿cómo salir de esta situación? En base a lo que la historia argentina nos fue enseñando, nos fue marcando, ¿cómo se sale de esto? Porque vimos la manifestación de ayer, multitudinaria en todo el país, marcándole el rumbo al Ejecutivo Nacional, al que obviamente se la pasó por donde no le da el sol, porque no le importa. Pero ¿cómo hacemos para salir de esto? Bueno, la historia no tiene, no tiene la bola de cristal. Eh, yo lo que puedo decir es que me parece que el proceso de profundización entre el proyecto en marcha, político en marcha, que lo encarna ahora el partido gobernante, y la gran mayoría del pueblo, que tiene otras necesidades y otras expectativas, se va a ir profundizando. Ahora, ¿cómo va a estallar? Bueno, eso lo sabemos. Puede haber
continuidad de manifestaciones, de movilizaciones, sobre todo a medida que se agrave el problema económico, que Claro. nada hace prever que no se va a agravar. Puede haber una cantidad de movilizaciones que puede volverle ingobernable al actual presidente. Entonces, o renunciará, pasará lo que pasó en el 2001, se irá, subirá la vicepresidenta. No le veo diferencia entre, le veo Sí, más grave todavía, sí, en algún aspecto más grave todavía. teniendo Pero en digo, cuenta pero sus en política orígenes también. económica va a ser exactamente igual, entonces no veo cuál va a ser el cambio. De manera que es bastante imprevisible el proceso político argentino, bastante imprevisible. Yo creo que lo único que tienen que hacer las bases populares es organizarse, aprender de los errores que hemos cometido y tratar de superar esto. Y si llegan las elecciones normalmente, por supuesto hay otras opciones para elegir, y sobre todo en el 27 hay otras elecciones, va a haber otras opciones para elegir, no hay que salir de esto, que el pueblo argentino yo creo que va, por más que las experiencias históricas eh, cuestan asumirla, que yo creo que se avanza muy lentamente, muy lentamente. En la historia se avanza muy lentamente la conciencia humana, pero avanza. Yo de eso estoy convencido. La historia no soy pesimista con respecto a la historia avanza, pero no quizá en la medida de lo que algunos queremos. Yo creo que el pueblo va a aprender esto, porque les va a quedar claro dos opciones muy generales, no partidarias, pero muy generales. O sea, un pueblo, una nación que se desarrolla, a ver, pongamos primero, un país para una minoría que va a producir materia prima, va a ser extractivista, nos va a sacar el litio, el gas, los minerales. Ahora ya le añadimos al proyecto agroexportador, le añadiremos petróleo, gas, litio, minerales. Eso merced Pero al rígido. todo exportando para los países centrales, que es lo que quieren de nosotros. Es el papel que nos asigna. Y por lo tanto, desintegración latinoamericana, sometimiento de la nación, una nación sin destino propio, sin soberanía. Y por lo tanto, una nación donde sobran 35 millones de habitantes, que es una nación para 10 millones más o menos, ¿no? Y otra nación es una nación desarrollada, plenamente desarrollada, que no puede desarrollarse ya si no es en la integración americana y si no es industrializándose, desarrollando la industria, explotando todos sus recursos nacionales, naturales, una nación que al mismo tiempo que realiza su destino como nación soberana, esto no es contradictorio con la integración, Claro. ¿no? Una nación soberana pero integrada al bloque latinoamericano, realiza la justicia social, porque no hay nacionalismo ya en el mundo del siglo XXI que al mismo tiempo no implique cambios sociales y mejor distribución del ingreso. Esa es la opción, las opciones se nos van a presentar y en esa opción se van a ir alineando distintos factores, sectores económicos y políticos. Ahora, como para ir cerrando, San Martín, con este deseo, este anhelo de luchar en su vida por la integración latinoamericana, Juan Domingo Perón, hablando esta semana, muchas personas reprodujeron sus palabras hablando sobre la importancia de las universidades y lo que significó para la clase trabajadora el ascenso social de poder asistir a la universidad, ver a millones de argentinos en las calles y la necedad de un gobierno nacional que hace oídos sordos al reclamo popular. ¿Cómo pensás vos, Mario, va a continuar la expresión popular en torno a esto? Yo tengo un poco más de optimismo ante ese inexorable irse hacia mano de obra barata que Antonio está planteando, quizás con mucho más criterio científico histórico que yo. Pero yo quiero creer que el pueblo tiene suficientes reservas para manifestarse y forzar a torcer urgentemente este camino.
A mí me da la impresión, por ejemplo, que ayer nuevamente el pueblo dijo, la educación pública es sagrada en el No se país. toca. Eso guarda que no se toca. Si hubieran hecho, por ejemplo, por el costo de la energía eléctrica que nos está devorando, o por cualquiera de los otros indicadores de situación grave que tenemos, yo creo que la respuesta no hubiera sido tan contundente y reincidente como la que ocurrió ayer, ¿verdad? Entonces me da la impresión que el presidente, que justamente es economista y se maneja con los números, tiene que traducir en números la manifestación de ayer en materia de manifestación de las urnas. Entonces, o de las encuestas. Entonces, no sé qué camino debe tomar. Antonio, por ejemplo, planteaba el tema incluso del cambio de gobierno, ¿verdad? Que pueda venir por presiones. Yo creo que sí. Yo creo que por allí tiene que andar algo en algún momento, algún 2001 tendrá que haber, ¿verdad? Algo por el estilo, si es que tosudamente nuestro presidente adolescente se esmera en su capricho Claro, y en demostrar quién es más que papá. claro. Entonces, me da la impresión que eso nos tiene que golpear seriamente. La educación pública creo que es altamente convocante. Los sectores que han participado ayer en la manifestación, defendiendo la universidad, a la cual a lo mejor el 80% de los que estuvieron en la calle nunca accedió, pero están entendiendo que es el camino de los hijos y de los nietos, Por y supuesto. que no hay otro camino posible, pero que además muchos de las familias argentinas tienen ya hijos, primos, sobrinos, Que han nietos pasado por que ahí están egresados. pasando por la universidad. Y gracias a Dios en el país, quien tiene título universitario no está tirado en la cuneta. Por supuesto. Entonces, es suficiente manifestación de razones que dan ganas de salir a la calle. Y eso me parece que es una convocatoria interesante. Y que el presidente tiene que hacer la lectura correspondiente. Señores, un placer inmenso de haber compartido este tiempo con todos, con ustedes, con la gente de Cuarto Oscuro que nos mira. Muchísimas gracias por haber estado, muy Yo no amables. sabía que iba a ¿Eh? estar Antonio, disculpe, ¿Ah, sí? ¿No Marina. sabías? No sabía, nos encontramos ahora. Qué Y lindo. Antonio fue el primer rector Sí, que tuvimos en la etapa de la sí, normalización. sí. Y yo también, adolescente caprichoso, ¿Ah, sí? en algún momento le hice algún tipo de oposición a Ah, Antonio. pero está ¿Verdad? bien. Entonces, Porque sin hacís embargo, una oposición no, constructiva. pero lo que te quiero decir, Marina, y cerrar con esto, es que hoy, cuando lo veo, lo abrazo tremendamente porque es el mejor rector formoseño egresado de acá, que Claro. estudió con los mismos libros que estudiamos todos los que tenemos hoy. Y que había sido que no lo pudimos acompañar y estimular tanto, ¿verdad? Porque él hacía bien 9 cosas, pero nosotros queremos 10. Claro. Entonces, esas cosas, por ejemplo, y ahora públicamente lo sostengo, Antonio, no hay caso, es decir, digo yo, pucha, che, Y aparte es el escritor del libro de historia formoseña más completo no, sí, que los hay. valores de Antonio ya están, pero Totalmente, simplemente quiero tocar sí. la cuestión del rectorado de la universidad. Sí, cierto. Sí, esto es para que se cumpla lo que dice el refrán español, detrás de mí vendrán los que bueno me harán, ¿no? Ah, claro, Así claro, que, claro. Sí. más o menos esto. Yo creo que sí, que es cierto, nos cuesta, nos pasa, a ver, yo como estudiante de historia, porque no digo soy profesor de historia, soy estudiante, la historia es tan grande que hay que Sí. estudiarla siempre. Yo, por ejemplo, cuando terminé el secundario, entré a la mañana a trabajar de Ujú. periodista y ahí asistí a la caída de Ilia. Y me acuerdo que cayó Ilia, festejamos en la mañana, abrimos Tortuga, se fue una cerveza. tortuga. Después me di cuenta lo que hicimos, no lo que hicimos, pues yo no lo volteé, digamos nosotros, Claro. pero lo que perdimos. Y hoy yo Ilia es uno de los presidentes que más valoro, que tiene para mí un montón de valores, ¿no? Y cosas así, uno va aprendiendo por la calle y cometiendo creciendo, errores, totalmente. aprende de sus errores, ¿no? Así que, pero Bueno, bueno, ahora vamos a ver qué es lo que pasa cuando este veto del presidente a la ley de financiamiento educativo vuelva al Congreso. Vamos a ver si aprenden nuestros representantes, nuestros legisladores ahí y sostienen el voto por la ley
y no es que cambien sus convicciones como ya lo hicieron algunos con la ley de financiamiento, con la ley de movilidad jubilatoria que beneficiaba a nuestros jubilados y pensionados a nivel nacional. Ojalá tengan la hombría de bien como para mantener las convicciones y sostener el voto inicial en respaldo a las universidades nacionales y al financiamiento de la educación argentina en su conjunto. Muchísimas gracias nuevamente. Gracias a vos.